Bienvenidos una vez más a este su canal de confianza, el rincón donde descubrimos juntos las mejores historias, los personajes más entrañables y las emociones más intensas que la televisión tiene para ofrecernos. Y sí, como ya lo vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las novelas turcas. Pero no cualquier novela turca, no señor, hoy vamos a echar un vistazo al futuro, al 2025. Sí, vamos a descubrir esas producciones explosivas que ya están en el radar y que, créanme, les van a robar el corazón y las noches de sueño. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y dejen que la magia de Turquía los envuelva, porque hoy vamos a hablar de las novelas que todos vamos a estar comentando el año que viene. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito de todo corazón a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras recomendaciones y juntos seguiremos descubriendo este universo de historias que tanto nos apasiona. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que vinimos. Empecemos hablando de las tendencias que se vislumbran para el próximo año. Hemos visto un claro auge de las historias con protagonistas femeninas fuertes e independientes. Atrás quedaron las damiselas en apuros, ahora las mujeres toman las riendas de sus vidas y luchan por sus sueños, aunque eso signifique desafiar las convenciones y los obstáculos que se les presenten. Este cambio en la narrativa es refrescante y muy bienvenido, pues nos permite ver personajes femeninos complejos, con sus fortalezas y debilidades, que inspiran y nos muestran la diversidad de experiencias femeninas. Ya no se trata solo de encontrar el amor, sino también de alcanzar metas profesionales, defender causas justas y ser dueñas de su propio destino. Este empoderamiento femenino es una de las tendencias más marcadas y prometedoras que veremos en las novelas turcas del 2025. Y claro, este cambio no solo afecta a los personajes, sino a las historias mismas, que se vuelven más dinámicas y relevantes para el público actual. Y por supuesto, las tramas de amor, esas que nos hacen suspirar y sufrir a partes iguales, siguen siendo el plato fuerte de la televisión turca, pero con un toque más contemporáneo y realista. Ya no nos conformamos con el príncipe azul y la princesa perfecta, queremos relaciones complejas, con sus matices, sus idas y venidas, y esos errores que nos hacen humanos y con los que, sin duda, nos podemos identificar. Las historias de amor ya no son tan lineales, sino que exploran las dificultades de las relaciones, los desafíos de la convivencia, los miedos a la vulnerabilidad y las segundas oportunidades. También veremos reflejado el amor en sus diferentes formas, más allá del romance tradicional, como el amor familiar, la amistad incondicional y el amor propio. Las novelas turcas están evolucionando para mostrar el amor en su complejidad y autenticidad. Esta tendencia hacia la autenticidad es lo que ha cautivado al público a nivel mundial. También veremos un mayor enfoque en temas sociales relevantes, como la desigualdad, la corrupción y los derechos humanos, todo ello contado a través de historias que, además de entretener, nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. La televisión turca ha entendido que puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia y promover el debate sobre temas importantes que afectan a la sociedad. Estas novelas ya no son solo un escape, sino también una ventana a la realidad, que nos muestra los problemas que enfrentan las personas en su día a día y que nos invitan a cuestionar nuestras propias acciones y valores. La inclusión de estos temas sociales es crucial para la evolución de las novelas turcas y para generar un impacto positivo en la sociedad. Veremos personajes que luchan contra la injusticia, que defienden a los más vulnerables y que inspiran cambios en su comunidad. Estas historias nos recordarán el poder que tenemos todos para marcar la diferencia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la espectacularidad de las producciones turcas, con sus escenarios de ensueño, su vestuario impecable y su música que nos transporta directamente a Estambul y más allá. Los paisajes turcos, desde las vibrantes calles de Estambul hasta las tranquilas costas del Mediterráneo, se han convertido en un personaje más de las novelas, añadiendo un toque mágico y exótico a las historias. El vestuario, cuidado al detalle, refleja la cultura y la historia de Turquía, creando una experiencia visualmente impactante. La música, por su parte, es una parte fundamental de la narrativa, que evoca emociones profundas y que nos transporta a los diferentes mundos que nos presentan las novelas. Las producciones turcas han elevado el nivel en cuanto a la calidad técnica y estética, ofreciendo un producto que es un verdadero placer para los sentidos. Todo esto, aderezado con el talento actoral que ya conocemos y que nos ha regalado personajes inolvidables, hacen de las novelas turcas una experiencia única que vale la pena disfrutar. Los actores y actrices turcos,
con su gran talento y carisma, son un factor clave para el éxito de estas producciones, logrando que nos encariñemos con sus personajes y vivamos sus historias como si fueran nuestras. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de esas novelas que están causando revuelo y que ya estamos contando los días para que se estrenen. Empecemos con una que tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno mundial, El Eco de las Esmeraldas. Esta producción nos transporta a un pequeño pueblo costero, ubicado en la costa del Egeo, un lugar idílico donde la vida parece detenerse en el tiempo. Aquí, las casas blancas se aferran a las colinas, con vistas al mar azul, y donde el aroma de los olivos y las flores impregna el aire. La tranquilidad de este pueblo se ve alterada cuando una joven, interpretada por la talentosísima Beren Saat, regresa a su hogar tras años de ausencia. Su partida fue repentina y misteriosa, dejando atrás a una familia rota y un pasado lleno de secretos. Su regreso no es por casualidad, ella vuelve con un secreto a cuestas y una determinación de hierro para desenmascarar una oscura verdad que su familia ha mantenido oculta por generaciones. Esta verdad es un complot que involucra a las familias más poderosas del pueblo y que ha dejado cicatrices profundas en sus vidas. En esta historia, veremos un juego de poder, donde las alianzas cambian constantemente y donde nadie es quien parece ser. Secretos familiares que se revelan lentamente, como si se tratara de una caja de Pandora, y un romance prohibido que pondrá a prueba todos los límites. Este romance surge entre la protagonista y un hombre que está ligado a una de las familias enemigas, lo que añade una capa de complejidad y peligro a su relación. Los paisajes son sencillamente impresionantes, las tomas aéreas de la costa son de una belleza sin igual, y la química entre los protagonistas es, simplemente explosiva. Beren Saat, con su talento y carisma, encarna a una protagonista fuerte y decidida, que no se rendirá hasta descubrir la verdad, mientras que su contraparte masculina, interpretado por un actor que está ganando mucha popularidad, le da vida a un personaje que esconde más de lo que aparenta y que tendrá que decidir entre su lealtad a su familia y su amor por la protagonista. Yo, desde ya, les aseguro que esta novela no los dejará despegarse de la pantalla. Es de esas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más en cada episodio. La tensión es palpable en cada escena y el misterio te mantiene enganchado hasta el último segundo. El Eco de las Esmeraldas es una de las grandes apuestas del 2025 y tiene todos los elementos para convertirse en una novela de culto. La siguiente en nuestra lista es una producción que se llama Sombras del Bósforo. Aquí, nos movemos a la vibrante Estambul, una ciudad que siempre es un personaje importante en las novelas turcas. En este caso, veremos un lado diferente de Estambul, lejos de los palacios y las zonas turísticas, y nos adentraremos en los rascacielos de los distritos financieros y en las calles oscuras y misteriosas. Nos encontraremos con una exitosa abogada, interpretada por la guapísima Demet Özdemir. Ella es una mujer ambiciosa y decidida, que lo tiene todo bajo control hasta que un caso de alto perfil la obliga a enfrentarse a su pasado. Este caso la lleva a un mundo de corrupción y engaños, donde descubre que su propia familia está involucrada en una trama oscura. Se trata de un thriller judicial lleno de intriga, giros inesperados y personajes que esconden más de lo que aparentan. Cada capítulo te dejará con ganas de más, mientras intentas descifrar quién es el verdadero culpable y cuál es la verdad detrás de la trama. Demet Özdemir, en este papel, muestra una faceta diferente de su talento actoral, interpretando a una mujer fuerte y vulnerable a la vez. El ritmo es trepidante y la tensión se mantiene en cada capítulo. Además, nos muestra una faceta diferente de Estambul, con sus lujosas oficinas y sus oscuros callejones. La dualidad de la ciudad se convierte en un reflejo de la propia vida de la protagonista, que debe moverse entre dos mundos completamente diferentes. Yo creo que esta novela va a encantar a los amantes del misterio y la acción. El suspenso se combina con la acción y el drama, creando una experiencia que te mantendrá al borde de tu asiento. Y, por supuesto, el romance no puede faltar, pero esta vez, será un poco más sombrío y lleno de secretos. La relación entre la protagonista y su compañero de trabajo, un detective con un pasado turbio, será una montaña rusa de emociones y desconfianza, donde el amor se mezclará con el peligro. Así que prepárense para una montaña rusa de emociones. Sombras del Bósforo es una propuesta diferente dentro de las novelas turcas y promete ser un éxito rotundo en el 2025. Y ahora, hablemos de una novela que nos va a llevar a los confines de la historia. El legado del sultán es una producción de época que nos sumerge en el fascinante mundo del Imperio Otomano. La novela está ambientada en el siglo XVIII, durante un periodo de decadencia y cambios en el imperio,
y explora las intrigas palaciegas, las guerras territoriales y las luchas de poder dentro de la familia real. Aquí, conoceremos a una joven que se ve obligada a asumir una identidad que no le pertenece para proteger a su familia. Su familia es una de las más influyentes del imperio, pero están en la mira de sus enemigos, quienes buscan derrocarlos a toda costa. La protagonista se ve obligada a esconder su verdadera identidad y a convertirse en la heredera del trono, asumiendo el papel de un hombre, para evitar que su familia sea destruida. Esta historia está llena de traiciones, conspiraciones palaciegas y un romance que desafía las normas sociales de la época. Este romance se da entre la protagonista y un joven soldado que, sin saberlo, está enamorado de la persona que ella finge ser. El conflicto entre el deber y el amor será un eje fundamental de la historia. Los sets son impresionantes, con palacios suntuosos, mercados bulliciosos y jardines de ensueño, que nos transportan directamente a ese tiempo. El vestuario es de una calidad excepcional, con bordados detallados y telas lujosas que recrean la moda otomana. El elenco es de lujo, con actores reconocidos por su talento y su carisma. En esta producción veremos a actores consolidados y jóvenes promesas, todos ellos entregando interpretaciones magistrales. Si les gustan las novelas de época con tramas épicas y personajes inolvidables, esta es una que no pueden dejar pasar. Les aseguro que se van a enamorar de la cultura otomana y de esta historia que les dejará sin aliento. El legado del sultán es una superproducción que ha costado millones de dólares y que promete ser un éxito a nivel mundial. Pero no todos son grandes producciones de época y dramas llenos de intriga. También tendremos espacio para las comedias románticas, esas que nos hacen reír a carcajadas y suspirar de amor. Una de las más esperadas es Un café para dos, una historia fresca y divertida que nos presenta a dos jóvenes que se encuentran por casualidad en un pequeño café de Estambul. El café es un lugar acogedor y pintoresco, con paredes llenas de arte y una clientela peculiar, que se convertirá en un escenario recurrente de la novela. Ella es una artista con espíritu libre, que vive la vida sin ataduras, y él es un chef que se toma la vida con mucha seriedad, un hombre metódico y perfeccionista. Sus personalidades chocan desde el primer momento, pero poco a poco se darán cuenta de que, a veces, los polos opuestos se atraen. Los encuentros iniciales son llenos de situaciones cómicas y diálogos ingeniosos, que harán reír al público. Esta novela es ideal para relajarse y disfrutar de un buen rato. Tiene un humor muy inteligente, diálogos chispeantes y una química entre los protagonistas que es, simplemente, adorable. La historia se desarrolla a un ritmo ligero y divertido, donde los malentendidos y las situaciones cómicas serán el pan de cada día. Y por supuesto, las escenas de cocina harán que se les antoje probar todas las delicias turcas. Veremos cómo el chef prepara platos deliciosos y cómo la protagonista se inspira en ellos para crear sus obras de arte. Esta es perfecta para ver con una taza de café o té, y dejar que el amor y la alegría los invadan. Un café para dos es una comedia romántica que te hará olvidar de los problemas cotidianos y que te dejará con una sonrisa en el rostro. Otra novela que viene pisando fuerte es El jardín de los recuerdos. Esta producción nos cuenta la historia de una familia que regresa a su hogar después de muchos años de ausencia. La familia ha estado viviendo en el extranjero por motivos laborales y al regresar a su pueblo natal se encuentran con un lugar que ha cambiado mucho en su ausencia. En este pueblo, descubrirán secretos de su pasado que cambiarán sus vidas para siempre. Estos secretos involucran a otros miembros de la comunidad y a sus propias raíces familiares. La trama se centra en las relaciones familiares, el perdón y el poder sanador del amor. Veremos cómo los lazos familiares se fortalecen ante la adversidad y cómo las heridas del pasado pueden sanar con el tiempo. Es una historia muy emotiva, que nos recordará la importancia de nuestros lazos y la necesidad de sanar las heridas del pasado. Los paisajes son preciosos, con campos de lavanda y viñedos que nos transportan a un lugar de paz y tranquilidad. Los colores y la luz de los paisajes se convierten en un elemento importante de la narrativa, creando una atmósfera nostálgica y emotiva. Si les gustan las historias conmovedoras que les toquen el corazón, esta novela es para ustedes. Les aseguro que no podrán evitar las lágrimas en más de una ocasión. El jardín de los recuerdos es una novela que celebra la familia, el perdón y la esperanza. Y no puedo dejar de mencionar una novela que está generando muchísima expectativa. Se trata de El despertar de la Fénix, una producción que aborda temas como la resiliencia y la superación personal. Aquí, conoceremos a una joven que ha sufrido una gran pérdida y que tendrá que encontrar la fuerza para reconstruir su vida.
La pérdida de su familia y de todo lo que amaba la ha dejado devastada, pero poco a poco deberá encontrar el camino para seguir adelante. Es una historia de esperanza, que nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del camino. La protagonista es un ejemplo de valentía y determinación. Su lucha por seguir adelante nos inspirará a todos a no rendirnos ante la adversidad. Veremos cómo la protagonista encuentra nuevas motivaciones en su vida y cómo se convierte en una fuente de inspiración para otros. Esta novela es perfecta para reflexionar sobre nuestras propias vidas y para darnos cuenta de que, al igual que el ave fénix, todos tenemos la capacidad de renacer de nuestras propias cenizas. El despertar de la Fénix es una novela que te tocará el alma y te dejará con un mensaje de esperanza y fortaleza. Y así podríamos seguir hablando de muchísimas más novelas, pero creo que ya tienen una buena idea de lo que nos espera en el 2025. Tenemos dramas intensos, comedias divertidas, novelas de época y thrillers que nos mantendrán al filo del asiento. Lo que está claro es que las producciones turcas siguen innovando y evolucionando para ofrecernos historias cada vez más cautivadoras y emocionantes. Y yo, como fan incondicional de este género, no puedo esperar para verlas todas. Cada año, la televisión turca nos sorprende con nuevas propuestas y el 2025 no será la excepción. Prepárense para disfrutar de historias llenas de pasión, intriga, drama, comedia y sobre todo, mucho corazón. Y bueno, gente, llegamos al final de este vídeo que espero les haya encantado tanto como a mí. Hemos hecho un recorrido por esas novelas turcas que prometen robarnos el corazón y las noches de sueño en el 2025. Recuerden que este es solo un pequeño adelanto, y que seguramente vendrán muchas más sorpresas y producciones que nos dejarán sin palabras. Lo que sí les puedo asegurar es que el año que viene estará lleno de emociones, intriga y mucho, mucho amor. Hemos hablado de El eco de las Esmeraldas con su misterio y romance prohibido, de Sombras del Bósforo con su intriga judicial, de El legado del sultán con su épica historia de época, de Un café para dos con sus risas y su dulzura, de El jardín de los recuerdos con su emotividad y su reflexión familiar y de El despertar de la Fénix, con su mensaje de esperanza y resiliencia. Todas ellas y muchas más nos esperan en el 2025 para seguir conquistándonos con sus historias y personajes. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las novelas turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores recomendaciones. Así que no se olviden de dejarme en los comentarios qué les parecieron estas novelas, cuál les llama más la atención y qué otras producciones les gustaría que analizáramos en el futuro. Su opinión es muy importante para mí y me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden que si les gustó este vídeo, me regalen un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo más, porque siempre habrá una nueva historia que descubrir juntos. Y por hoy, me despido, no sin antes enviarles un abrazo gigante y desearles que tengan una semana maravillosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.